Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 11. C11. Después del desayuno, Tsunade llevó a Kain al edificio del Hokage para finalizar la transacción lo antes posible. Tsunade explicó que a diario llegaban nuevos pacientes al hospital de Konoha y que la demanda de medicamentos había aumentado. Sin los suministros de Kain, el Hokage no tendría más remedio que solicitar apoyo médico a varios clanes ninja. Aunque el hospital de Konoha carecía de los amplios recursos de algunos clanes más grandes, la reforma del entrenamiento médico ninja de Tsunade estaba fortaleciendo gradualmente sus capacidades. Mientras Kain escuchaba a Tsunade, empezó a comprender mejor la situación de Konoha. Sin embargo, también sentía que Tsunade estaba siendo demasiado abierta con un forastero como él. ¿No debería mantenerse confidencial este tipo de información? Al llegar al edificio del Hokage, Kain conoció al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, un hombre en la flor de la vida, con un aura de autoridad que lo impresionó de inmediato. Sarutobi Hiruzen, que por aquel entonces apenas rondaba la treintena, era un ninja experimentado con una amplia reputación tanto por iniciar guerras como por reprimir a otros shinobi poderosos, como los de la aldea shinobi de la lluvia y la aldea shinobi de la arena. Su apodo, el profesor, le venía de maravilla. Kain lo saludó respetuosamente. Tercer Hokage, es un placer conocerlo. Soy Kain Pent. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud sobre el trato de la medicina? Sarutobi Hiruzen, tras haber revisado los términos de la transacción el día anterior, parecía pensativo. Los precios, aunque justos, seguían siendo algo elevados para la economía de Konoha, devastada por la guerra. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una anciana sentada a su lado, Utatane Koharu, miembro del consejo asesor de Konoha, intervino. Los precios son demasiado altos, afirmó Koharu con firmeza. Creemos que una reducción del 40% sería más razonable. La brusquedad de su comentario sorprendió a Kain, aunque mantuvo la compostura. No pudo evitar maldecir por dentro la brusquedad de su exigencia. Tsunade también pareció desconcertada por un momento, pero disimuló rápidamente su reacción. Tercer Hokage, dijo Kain, inclinando la cabeza con una leve sonrisa. ¿Puedo preguntar quién es? Sabía muy bien que nadie se atrevería a interrumpir al Hokage sin permiso, pero quería una aclaración. Sarutobi Hiruzen la presentó. Este es el anciano Utatane Koharu, responsable de la logística de Konoha y la gestión del hospital. Kain asintió, pero dejó clara su postura. Parece que no podemos ponernos de acuerdo sobre el precio de la medicina. En ese caso, ¿deberíamos negociar otros artículos? ¿O no habrá más negociaciones? Tsunade y Sarutobi Hiruzen estaban visiblemente conmocionados. No era común que alguien se alejara tan rotundamente de un trato, especialmente en medio de una guerra cuando los suministros se necesitaban con urgencia. Pero Kain no era alguien a quien se le pudiera presionar. Sabía que sus bienes, especialmente en tiempos de guerra, tenían una gran demanda. Sarutobi Hiruzen tosió para retomar el control de la conversación. Señor Kain, ¿de verdad no hay margen de negociación sobre el precio de la medicina? Kain volvió a sonreír, imperturbable. Me temo que no, tercer Hokage. No tengo autoridad para cambiar el precio. A Koharu no le gustó esto. Konoha se arriesga mucho al comprar una gran cantidad de medicamentos de una fuente desconocida. Kain mantuvo la calma, pero su tono se tornó más firme. En ese caso, me disculpo por no haber considerado la situación con más detenimiento. Si no hay otros asuntos que tratar, me prepararé para irme. La confianza de Kain provenía de que la demanda de alimentos y medicinas durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi hacía indispensables sus bienes. Ya fuera la aldea Shinobi de la Roca, la aldea Shinobi de la Arena o incluso los demás enemigos de Konoha, alguien estaría ansioso por comprar lo que ofrecía. A Kain no le interesaba jugar con los líderes de Konoha. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Sarutobi Hiruzen lo tranquilizó rápidamente. Por favor, espere un momento, señor Kain. Envió a Tsunade a escoltar a Kain fuera de la habitación mientras discutían el asunto internamente. De vuelta en la oficina, Sarutobi Hiruzen y los miembros del consejo deliberaron. No podían permitirse perder este trato, ya que los heridos de Konoha requerían atención médica inmediata, y sin estos medicamentos, la situación podría agravarse.
Finalmente, llegaron a un consenso y llamaron a Cain. Señor Cain, comenzó Sarutobi Hiruzen, lo hemos reconsiderado. Aceptamos comprar las medicinas a los precios originales, pero necesitamos su garantía de que no las venderá a otras aldeas ninja. Cain reflexionó un momento antes de responder. Estoy de acuerdo en que grandes cantidades de la medicina solo se venderán a Konoha. Sin embargo, no puedo impedir que los civiles compren cantidades más pequeñas. Además, me gustaría obtener permiso para abrir una farmacia y un almacén de grano aquí en Konoha. Las condiciones le parecieron razonables a Sarutobi Hiruzen. Si Cain establecía una tienda en Konoha, sería más fácil para los Anbu vigilarlo. Además, estabilizaría el suministro de medicinas y alimentos en la aldea. Una vez cerrado el trato, Cain proporcionó el primer lote de medicamentos, cuyo valor rondaba los 100 millones de ryo. Cain había estructurado el acuerdo astutamente para que solo una parte del pago se hiciera en efectivo, y el resto se cubriera con las reservas de oro y las propiedades inmobiliarias de Konoha. El oro total que adquirió superó los 50 kilogramos, suficiente para cubrir con creces sus gastos. En cuanto a las propiedades, Cain sabía que el terreno que le entregaban no era de gran valor, pero aún así era una inversión valiosa. La decisión de Cain de abrir una tienda en Konoha le permitió seguir beneficiándose de la economía devastada por la guerra, y con su pase de acceso otorgado por el Hokage, ahora tenía libertad para moverse por Konoha y realizar más negocios. Para Sarutobi Hiruzen, el éxito de esta transacción significaba que los heridos de Konoha recibirían el tratamiento que necesitaban, al menos en el futuro previsible. Las negociaciones, aunque tensas, culminaron con éxito. Cain abandonó el edificio del Hokage con la certeza de que su posición en Konoha estaba ahora asegurada y que la riqueza que había amasado no haría más que aumentar a medida que la guerra se prolongara. Pronto regresaría con las medicinas, listo para aprovechar el conflicto en curso y consolidar su papel como proveedor clave de una de las aldeas ninja más poderosas del mundo. Chapter 12. C12. ¿No notaste a nadie más? Preguntó de nuevo Sarutobi Hiruzen, con expresión solemne al confirmar la situación con Anbu. A pesar de las repetidas preguntas, la respuesta fue la misma. Sí, señor Hokage, respondió Anbu, medio arrodillado frente a él. Registramos a todas las personas que entraban y salían del almacén alquilado de Cain en la ciudad. Aún no hemos identificado quién entregó los suministros médicos. La misión de rastreo de Anbu había fracasado, según todos los indicios, y se habían quedado con las manos vacías. Sarutobi Hiruzen frunció el ceño pensativo, murmurando. ¿Logró ocultárselo a ustedes tres? Quienquiera que sea debe ser increíblemente hábil. ¿Qué ninja será? ¿Quién se tomaría tantas molestias para ayudarlo en Konoha? En menos de un día, cientos de cajas de suministros médicos llegaron a la ciudad. Aunque podrían haber sido preparadas con antelación, los Anbu ya habían inspeccionado a fondo el almacén que Cain había alquilado. El hecho de que no encontraran nada era preocupante. Mi tocado Omura habló a continuación, con voz pensativa. Si un ninja de otro poder está detrás de esto, es difícil creer que se haya esforzado tanto solo para ayudar a Konoha. Koharu ya ha ordenado al hospital de Konoha que revise meticulosamente todos los medicamentos. Hay pocas posibilidades de que encuentren algo sospechoso. Utatane Koharu añadió. Estas medicinas no se parecen a nada que hayamos visto antes en el mundo ninja. Hiruzen, deberíamos seguir enviando Anbu a otras naciones para recopilar información sobre este misterioso proveedor. Sarutobi Hiruzen dio una calada lenta a su pipa antes de responder. Por ahora, procedamos con cautela. Seguimos en medio de la guerra. Mientras las medicinas sean legítimas, Konoha saldrá ganando. El acuerdo fue relativamente pequeño en cuanto a costo. 30 millones de ryo, algunas casas en Konoha y una parte del oro confiscado en el campo de batalla. El oro provenía de ricas vetas del país del viento, a menudo saqueadas durante enfrentamientos con la aldea Shinobi de la arena. Konoha asaltaba regularmente la logística y las caravanas domésticas de la aldea Shinobi de la arena, recolectando oro y otros minerales. En ese momento, un miembro de Anbu entró en la oficina del Hokage e informó de inmediato. Señor Hokage, hay noticias del hospital de Konoha. Lady Tsunade ha inspeccionado la mitad de la medicina y toda está apta para su uso. Los heridos ya han comenzado a recibir tratamiento. La mitad restante debería estar completamente analizada para mañana al mediodía. Sarutobi Hiruzen asintió, permitiéndose finalmente una pequeña sonrisa. Informa a Tsunade que envía algunos medicamentos y suministros a los ninjas médicos que se dirigen al campo de batalla del país de la hierba. La presión en el frente es intensa. Sí, señor Hokage, respondió el Anbu antes de desaparecer de la habitación. Con la llegada de suministros médicos, el hospital de Konoha pudo aliviar parte de su carga. Tsunade también contrató a numerosas mujeres de Konoha, quienes las capacitaron en vendajes, suturas y otras funciones de apoyo junto con los ninjas médicos. Esto redujo considerablemente la carga de trabajo de los ninjas médicos, mejorando la eficiencia general. Mientras tanto, Cain desconocía el progreso del hospital. Su objetivo era otro: abrir 2 tiendas en Konoha. Tras explorar la zona, se dio cuenta de que la ubicación de sus tiendas no era tan remota.
Con las inversiones adecuadas, incluso podría convertir la zona en una animada calle de negocios y entretenimiento. Sin embargo, necesitaba contratar personal para la gestión de sus empresas. Cain sabía que no podía supervisar personalmente las operaciones diarias de las tiendas, sobre todo considerando la magnitud de sus actividades en ambos mundos. Inseguro sobre cómo proceder, decidió pedirle consejo a Tsunade. Esa tarde, Cain fue al hospital de Konoha con la esperanza de encontrar a Tsunade cuando terminara su trabajo. Tras preguntar por ahí, supo que seguía ocupada, así que esperó pacientemente en la entrada del hospital. Al anochecer, Tsunade finalmente salió. «¿Cain? ¿Qué haces aquí?», preguntó Tsunade mientras se acercaba. «Tengo algo que me gustaría consultarle, específicamente sobre la contratación de personal». Antes de que Cain pudiera continuar, Tsunade lo interrumpió. «Hablemoslo durante la cena. Tengo mucha hambre y aún no he tenido tiempo de comer». Cain siguió a Tsunade a un izakaya local, donde se sentaron a comer. Una vez que Tsunade hizo su pedido, Cain le explicó su situación. «Necesito contratar personal para ayudarme a administrar mis tiendas. No es nada complicado, pero deben ser confiables y detallistas. Empezaré con 5 personas por ahora, pero necesitaré más a medida que el negocio crezca. Por supuesto, recibirán una remuneración justa». Tsunade pensó un momento. «Suena bastante sencillo. Puedo ayudarte a encontrar gente mañana. Por cierto, gracias por compartir tus métodos de primeros auxilios para el campo de batalla. Han sido invaluables». Cain asintió, agradeciendo su gratitud. «Me alegra oírlo». Mientras Tsunade daba un sorbo a su bebida, una idea cruzó por su mente. Muchas familias del clan Senju habían perdido a su principal sostén debido a la guerra. Aunque Konoha proporcionaba pensiones, estas apenas alcanzaban para mantenerlas a largo plazo. El clan Senju había estado apoyando a estas familias viudas, pero ni siquiera sus ahorros eran infinitos. Con la oferta de Cain en mente, Tsunade se dio cuenta de que esta podría ser una oportunidad perfecta para esas familias. «Tengo una sugerencia», dijo. «Me gustaría recomendarles a algunas personas de mi clan. La mayoría son viudas cuyos maridos murieron en batalla. Les vendería muy bien el trabajo y son de confianza». Cain consideró su oferta y asintió. «Me parece bien. Vamos con ellos. Los veré mañana. Gracias por la ayuda, Tsunade». Tras pagar la cuenta, Cain se levantó para irse. «Tengo otros asuntos que atender, así que me voy ya». Tsunade lo vio irse y luego murmuró para sí misma. «Ese tipo, siempre se va tan pronto como termina el negocio». A la mañana siguiente, las mujeres que Tsunade había recomendado llegaron a la tienda de Cain. Eran 5, todas de familias que habían sufrido mucho en las guerras ninja. Aunque ya no llevaban el apellido Senju, seguían siendo un grupo resiliente y activo, incluso después de perder a muchos de sus hombres en el campo de batalla. Cain se tomó el tiempo de preguntarles a cada uno sus nombres antes de nombrar a la mujer de aspecto más estable como gerente de la tienda. A las demás se les asignaron funciones de dependientes, cajeros y limpiadores. Luego dedicó un rato a explicarles cómo funcionaría la tienda. Por ahora, venderían principalmente alimentos no básicos, pero a medida que el negocio creciera, se expandirían a otros refrigerios y productos. Cain había planeado meticulosamente toda la operación y sabía exactamente cuántas ganancias podría generar comprando y revendiendo artículos. Una vez que todo estuvo listo, Cain abandonó la aldea para preparar el siguiente envío de alimentos para sus almacenes. Con su nuevo personal en sus puestos, estaba listo para comenzar la siguiente fase de su negocio, mientras seguía de cerca la guerra en curso y sus oportunidades. Chapter 13. C13. Vuelve sin problemas. Al regresar, Cain se tomó un momento para evaluar su entorno. Efectivamente, estaba de vuelta en su sala de estar. Al mirar el reloj, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro mientras exclamaba: «¿Solo han pasado 2 días? La relación de tiempo es de 5-1». Cain abrió rápidamente el panel del sistema de comercio y leyó sus descripciones. Empezó a comprender la situación con mayor claridad. La diferencia horaria entre ambos mundos se estableció así al establecerse el objetivo comercial mundial. Sin embargo, con la frecuente intensificación de las transacciones, la relación temporal entre ambos mundos se normalizó gradualmente, y esta diferencia horaria era bidireccional. «Se solucionará solo», murmuró Cain para sí mismo. «Por ahora, es lo que hay». El sistema de comercio operaba con sus propias reglas, y Cain no podía cambiarlas. Solo podía usar esta trampa para fortalecerse lo más rápido posible. Aunque su primera transacción no le reportó mucho dinero, la mayor ganancia de Cain en su aventura en el mundo ninja fueron más de 50 kilogramos de oro. También logró salvar sus pocas armas de fuego, aunque le serían más útiles para aumentar su poder más adelante. Cain tenía ambiciosos planes para el futuro. Una vez que su influencia en el mundo ninja creciera, podría establecer contacto con Orochimaru. Sabía que la principal razón por la que Orochimaru cooperaba con Danzo eran los recursos que le proporcionaba la raíz: dinero, materiales y células Ashirama.
Si bien Cain no podía proporcionar estos últimos, sin duda podía ofrecer los dos primeros. Además, Cain creía que algunas investigaciones biológicas del mundo Marvel serían muy atractivas para Orochimaru. Necesito establecer una empresa comercial para encubrir mis actividades, una empresa de biotecnología y un canal para vender oro, pensó Cain en voz alta. Vender oro en pequeñas cantidades, decenas de kilogramos a la vez, podía gestionarse mediante contactos. Sin embargo, si continuaba comerciando en cantidades mayores, Cain sabía que acabaría atrayendo atención no deseada. Tomó nota mental de actuar antes de que eso sucediera. Solo han pasado 2 días y no ha pasado nada significativo. Antes de volver al mundo ninja, necesito registrar estas empresas y contratar a un abogado, se recordó. Tras revisar su buzón y no encontrar nada preocupante, Cain volvió a pensar en el mundo ninja. Se dio cuenta de la escasez de suministros durante la guerra, sobre todo de alimentos y medicinas, que eran prácticamente moneda corriente en aquel momento. El mercado de verduras de la aldea de Konoha estaba completamente vacío debido a la escasez de suministros, lo que lo convertía en una excelente oportunidad para aprovecharla. Cain hizo 2 llamadas rápidas para pedir otro lote de suministros. Luego, llamó al padre de Carl, Connor, y programó una visita a su casa esa misma noche. Carl, amigo de Cain, no pudo ayudar mucho a la hora de encontrar un abogado o registrar una empresa, pero Connor, un corredor de oro con buenos contactos y con frecuencia en Wall Street, sí pudo. Esa noche, Connor sabía que Cain tenía algo importante que hablar, así que rechazó otras citas y preparó una cena, aunque no especialmente deliciosa, sino hecha por él mismo. Sirvió lubina al vapor con salsa para mojar, un plato que había encontrado en alguna parte y decidió probar. Aunque Carl una vez engañó a Connor haciéndole creer que sus habilidades culinarias eran excelentes a cambio de dinero, Connor había llegado a creerlo de verdad con el tiempo. Así que, cuando Cain llegó, Connor había preparado 3 lubinas, cada una con su propia salsa. Al llegar Cain, Connor lo condujo directamente a la mesa. Cain, prueba mi comida. La lubina está fresca hoy. Si vuelvo a conseguir pescado tan fresco, quizá incluso pruebe a comerlo crudo con mostaza. Gracias, tío Connor, respondió Cain torpemente. Cortó un trocito de pescado, lo tragó rápidamente y lo acompañó con jugo antes de pasar directamente al tema en cuestión. Tío Connor, quiero fundar 2 empresas y esperaba que pudieras ayudarme a encontrar a alguien en este sector. También busco reclutar gerentes. ¿Sabes a dónde debo acudir? Antes de que Connor pudiera responder, Carl intervino con entusiasmo, agitando su cuchillo y tenedor. Genial, hermano. Siempre pensé que Lightning no era tan bueno como Wall Street Lightning. Por fin. Espera un momento, Carl. Esto no tiene nada que ver con Lightning, interrumpió Cain rápidamente, refiriéndose al exagerado apodo financiero de Carl. Hablaremos de eso más tarde. Por ahora, quiero centrarme en registrar una empresa comercial y de biotecnología. Connor pensó un momento y asintió. ¿Registrar una empresa? Conozco a alguien que se especializa en eso. Permítame traerle su tarjeta de presentación, dijo, levantándose para buscarla. Mientras rebuscaba, preguntó, ¿está seguro de que desea registrar una empresa de comercio y biotecnología y no una firma de valores? Probablemente hablaré de eso también en algún momento, pero estos 2 son más importantes para mí ahora mismo, tío Connor, afirmó Cain. Connor, al ver la confianza de Cain, supo que el amigo de su hijo había tomado una decisión. Durante años, había admirado la asertividad y la rapidez de aprendizaje de Cain. Cain había tomado decisiones financieras inteligentes mucho antes que sus compañeros, y hacía un año, Connor había dejado de verlo como un simple adolescente y había empezado a tratarlo como un igual. Cain incluso había involucrado a Carl en un negocio rentable recientemente, y Connor había analizado la situación él mismo, concluyendo que, efectivamente, se podía ganar mucho dinero. De hecho, había movilizado una suma considerable para aprovechar la oportunidad. Después de la cena, Cain obtuvo la información de contacto del especialista de negocios de Connor, quien prometió comunicarse con la persona antes de que Cain se comunicara con él. Al día siguiente, Cain visitó la dirección que figuraba en la tarjeta de presentación y fue recibido con entusiasmo por la empresa que Connor le había recomendado. Explicó sus necesidades, y registrar la empresa resultó ser un trámite trivial. Si se dejaba en sus hábiles manos, podrían completar el proceso en 3 días. Además, se ofrecieron a ayudarles a alquilar una oficina, lo que solo les llevaría 2 días más. Para ahorrar tiempo, Cain decidió delegar todo el proceso a la empresa. Aunque le llevaría unos días más, le ahorraba la molestia de gestionar los detalles él mismo. La compañía comercial era esencial para los planes de Cain, no por su rentabilidad, sino por su capacidad para transportar grandes cantidades de mercancías sin llamar la atención. Sin embargo, construir la infraestructura desde cero llevaría tiempo. Cain necesitaba contratar a más personas para llevar a cabo su visión. En esta etapa, su prioridad era encontrar personal obediente y eficiente que pudiera ejecutar sus instrucciones a la perfección.
A medida que la empresa crecía, Kain eventualmente necesitaría un gerente que pudiera supervisar el panorama general, alguien similar a Pepper Potts en Industrias Stark. Un ejecutor capaz de gestionar las complejidades de la operación y conducirla al éxito. Chapter 14. C14. Kain llevaba un tiempo sin vender oro, pero no tenía prisa. Sus ahorros aún eran abundantes y sabía que aún no era el momento adecuado. Obtener la cualificación de agente mayorista de medicamentos y alimentos era un proceso complejo, pero Kain contaba con empresas profesionales que le hacían recados. Además, en el año 2000, muchas partes del mundo sufrían escasez de medicamentos, y la industria farmacéutica mayorista en Estados Unidos aún estaba en pañales. Kain dirigió sus ambiciones comerciales más allá de Estados Unidos, hacia regiones necesitadas de suministros, como México y partes de Asia Occidental. La noticia de los planes de Kain de abrir una empresa mayorista de comercio farmacéutico y alimentario se había extendido poco a poco, aunque ya no causaba mucha sorpresa. La mayoría mostró un interés moderado, pero pronto perdieron el interés, asumiendo que se trataba de un simple emprendimiento. Al fin y al cabo, Kain había heredado acciones de un gran hospital privado construido por la familia Pent, pero no mostraba interés en gestionar hospitales. Como de costumbre, esa parte del negocio seguía ligada a su apellido, y él tenía otros proyectos en mente. Gastar dinero es como el agua corriente, reflexionó Kain mientras calculaba los gastos acumulados en los últimos días. Si bien la empresa se había establecido con éxito y los requisitos para la venta al por mayor y el comercio de medicamentos se habían tramitado sin problemas, mantenerse al día con estas empresas no era barato. Kain incluso había contratado a varias personas con experiencia en venta al por mayor de productos farmacéuticos y comercio transfronterizo. Sus contadores y abogados también estaban preparados, lo que garantizaba que la empresa pudiera operar eficientemente una vez completados todos los trámites legales. Aunque la empresa de Kain fue principalmente una fachada para engañar a quienes lo rodeaban durante sus inicios, con el tiempo se volvería irrelevante. Su verdadero objetivo era su futura empresa biofarmacéutica. Esta primera aventura empresarial fue solo un paso hacia algo mucho mayor. Lo que Kain realmente esperaba era que el ninjutsu médico que había experimentado en el mundo ninja supusiera un gran avance en el desarrollo de fármacos. El potencial era inmenso. Las guerras mundiales ninja a menudo conducían a desarrollos innovadores, como los venenos creados por los titiriteros de la aldea de la arena. Estas toxinas fueron finalmente descifradas y contrarrestadas por hábiles ninjas médicos. Kain imaginó el impacto que alguien como Tsunade, una de las ninjas médicas más destacadas, podría tener si se centrara en curar enfermedades como el cáncer. El mundo ninja tenía un enorme potencial en la investigación médica, y Kain estaba ansioso por aprovecharlo. En los últimos días, además de una breve aparición en la escuela, Kain había estado ocupado equilibrando su empresa y el mercado de futuros. Aunque dirigir una empresa agotaba sus fondos, Kain obtuvo ganancias sustanciales en el mercado de futuros. Tras muchas sesiones de investigación nocturnas con Carl, ambos habían ganado al menos $2 millones en operaciones con oro y petróleo. La guerra siempre tenía consecuencias económicas, y aunque Kain se sentía culpable por aprovecharse de semejante caos, el dinero era irresistible. Para celebrar su creciente fortuna, Kain, Carl y Connor abrieron una botella de champán y brindaron para condenar la guerra, a pesar de que se estaban beneficiando de ella. Connor, que siempre había sido un poco indulgente, incluso les permitió a los dos chicos tomar un par de copas a pesar de su edad. La empresa mayorista y comercializadora de medicamentos avanzaba a buen ritmo. Aunque aún no se habían finalizado los requisitos operativos, era solo cuestión de tiempo antes de que se aprobaran. Kain discutió planes futuros con sus empleados y decidió que México y partes de Asia Occidental serían los mercados objetivo iniciales de la empresa. Allí, la demanda de medicamentos era alta, y la empresa de Kain podría prosperar con una gestión rigurosa. Para incentivar a su personal de ventas, Kain ofreció altas comisiones, sabiendo que la promesa de grandes ganancias los motivaría a rendir. Con el sistema comercial en declive tras la pérdida de coordenadas en el mundo ninja, Kain sabía que pasarían al menos 2 años antes de que pudiera encontrar otro mundo comercial. Sin embargo, no estaba preocupado. El mundo ninja por sí solo tenía suficientes recursos y oportunidades para mantenerlo ocupado por un tiempo. 10 días después de su regreso, Kain revisó su mochila espacial y, una vez que todo estuvo en orden, viajó de vuelta al mundo ninja usando el sistema de comercio. Tras salir del hotel en el pueblo, se dirigió directamente al almacén que había alquilado, preparándose para contratar ayuda para transportar sus mercancías a Konoha. Han pasado casi 2 días desde que me fui de aquí, pensó Kain. La proporción temporal entre los mundos es extraña, pero es manejable. Aún queda mucho tiempo. Para asegurar que todo saliera bien, Kain envió una misión a Konoha y contrató a un equipo Chunin para que lo ayudara a transportar sus mercancías. El viaje entre el pueblo y Konoha no era largo, pero Kain tenía una gran cantidad de suministros que transportar, y contratar ninjas garantizó su seguridad.
Si algún bandido atacaba, los ninjas protegerían a Kain, mientras que este se concentraría en salvaguardar las mercancías. Tras llegar a las puertas de Konoha, los guardias revisaron el cargamento de Kain antes de permitirle pasar. Este dirigió el convoy a sus 2 tiendas en Konoha y organizó la descarga de los suministros por parte de los trabajadores. «Jefe, ¿es este un nuevo envío?», preguntó Aya, la gerente de la tienda. Su nombre completo era Aya Senju, aunque el apellido Senju había desaparecido de los registros oficiales cuando era joven. «Sí», respondió Kain, entregándole una lista. «Compara las cajas con esta lista y asegúrate de que todo esté en orden. El resto puede ir al almacén de atrás». Aya se puso manos a la obra rápidamente, ordenando al personal que trasladara la mercancía a la trastienda, que también servía de vivienda a Kain y tenía una entrada lateral que daba a la calle. Kain había adquirido estas propiedades de Hiruzen Sarutobi, quien le había hipotecado 4 casas cercanas a cambio de medicinas, aliviando así parte de las dificultades económicas de Konoha durante la guerra. Mientras Aya se encargaba de los suministros, Kain recorrió la tienda y notó que muchos estantes estaban completamente vacíos. La demanda era claramente alta, y Aya no había estado descuidando su oferta. Casi todo se había vendido en los últimos días, y era evidente que los suministros seguían escaseando. Kain consideró subir ligeramente los precios para aprovechar la situación. Después de que Aya organizó el almacén, Kain la llamó y revisó el inventario. Decidió aumentar los precios de casi la mitad de los artículos en un 50% y los del resto en un 25%. «Jefe, ¿no es un poco caro?», preguntó Aya, sorprendida por el alto precio. Kain suspiró, fingiendo la impotencia de un hombre de negocios obligado a tomar decisiones difíciles. «Aya, estamos en tiempos de guerra. Las presiones externas son considerables. Sin escoltas ninja, ni siquiera me atrevería a transportar estas mercancías yo mismo». Aya lo pensó y se dio cuenta de que Kain tenía razón. Las demás tiendas de Konoha estaban casi agotadas, y Kain era el único capaz de traer suministros del exterior. Además, contratar ninjas para protegerlos aumentaba los gastos. «Tienes razón», asintió. «Tiene sentido». «Aya», dijo Kain, inclinándose ligeramente. «Sé que te preocupan las subidas de precios. No te preocupes, los empleados de la tienda y tu familia aún pueden comprar productos al precio original. Solo manténlo en secreto». «Gracias, jefe», dijo Aya, agradecida por el gesto. Aunque Aya quiso hacer una reverencia en agradecimiento, Kain la despidió con un gesto. Pequeños favores como este le ayudaban a fidelizar a sus trabajadores, y una vez que su negocio se expandiera, planeaba contratar a más gente. También veía potencial en reclutar civiles del clan Senju, creyendo que sería una decisión inteligente a largo plazo. También tenía grandes planes para Tsunade, con la esperanza de involucrarla en futuros proyectos de investigación médica. En ese momento, Kain notó a una chica pelirroja junto a la puerta, mirando hacia adentro. Llevaba un rato observando, pero no había entrado. «Aya, ¿quién es esa?», preguntó Kain, señalando a la misteriosa chica. Chapter 15. C15. Después de escuchar la pregunta de Kain, Aya se giró para mirar en dirección a la puerta y luego saludó a la chica pelirroja que estaba afuera. «Jefe, ella es Kusina. Ha estado viniendo a la tienda con frecuencia estos últimos días para comprar chocolates y dulces», dijo Aya, presentándole a Kusina a Kain con una leve sonrisa. Kain la reconoció de inmediato. Kusina, una Hinchkriki. Aunque no quería acercarse demasiado, tampoco tenía intención de evitarla. «Ah, ya veo. Una clienta habitual. Puedes encargarte de ella, Aya». Kusina intervino de repente. «¿Eres el jefe? Quiero comprar muchos chocolates a la vez. ¿Te parece bien?». Kain, algo divertido, miró a Kusina y preguntó. «Mientras tengas el dinero, puedes comprar todos los chocolates que quieras. Incluso puedes comprar todo el stock». «¿En serio?». «Gracias, jefe», exclamó Kusina. Rápidamente sacó un fajo de billetes de ryo de su bolsillo y los puso sobre la mesa. Kain contó el dinero. Kusina había sacado 5.000 ryos, una cantidad considerable para una niña. Quería comprar chocolates, que antes costaban 200 ryos cada uno. Kain la miró. Era una suma considerable para alguien tan joven, pero sabía que no debía subestimarla. ¿5.000 ryos? Con eso conseguirías 25 chocolates, anunció Kain con tono neutral mientras llamaba a Aya. «Aya, ayúdala a empacar los chocolates». Pero antes de que pudiera terminar, Kusina golpeó la mesa con la mano y alzó la voz en señal de protesta. «¿25 piezas? La última vez, compré 10 piezas con 1.000 ryos. Esta vez, debería comprar 50. Kain arqueó una ceja con cierta sorpresa. «Bueno, eres bastante hábil con los números», comentó. Kusina se rascó la nuca, con una repentina timidez. «Así es. Pero no intentes halagarme, jefe. Sé cuánto se supone que debo ganar». «Desafortunadamente, el precio ha subido», dijo Kain, encogiéndose de hombros con impotencia. «Justo antes de que vinieras, decidimos subir el precio de algunos artículos.
Los chocolates ahora cuestan 200 rios cada uno. Si no quieres pagar el nuevo precio, puedo devolverte el dinero. Kusina se quedó abatida. Los chocolates eran un lujo, y aunque le encantaban, ahora eran mucho más caros. Les había pedido dinero prestado a Tsunade Inawaki, pero pedir más era imposible. La idea de pedirle dinero a la abuela Mito para comprar bocadillos le resultaba extremadamente vergonzosa. Después de una larga pausa, finalmente suspiró y murmuró, bien, compraré 25 piezas. Al ver su decepción, Cain fingió pensar un momento antes de sonreír. Te diré algo, como eres cliente habitual, te daré 5 piezas extra. De ahora en adelante, por cada 5 que compres, te daré una extra, sin límite. Los ojos de Kusina se iluminaron al instante. ¿En serio? Muchas gracias, jefe. Le sonrió a Cain e hizo una reverencia agradecida. Gracias, jefe. Eres una buena persona, añadió mientras agarraba su bolsa de chocolates, olvidando su frustración anterior. Al fin y al cabo, había terminado con 30 piezas en lugar de 25. Al salir de la tienda con su botín, Cain rió para sí mismo. Era fácil manipular a los clientes con pequeños favores tras subir los precios. Personas como Kusina, que sentían que estaban haciendo un buen trato, siempre estaban dispuestas a volver por más. Tras la marcha de Kusina, Cain le indicó a Aya que lo siguiera a la tienda vecina. Tenemos que preparar esta tienda. Estoy pensando en vender suministros médicos básicos como vendas, hisopos y medicamentos de uso diario. A Aya le sorprendió un poco el plan. Jefe, ¿también va a vender medicinas aquí? Cain asintió. Así es. Reclutaremos a más gente para que nos ayuden a administrar el lugar. Podemos empezar a limpiar ahora y aspiramos a abrir la tienda en 3 días. Aya dudó un momento antes de hablar. Jefe, conozco a alguien que podría ser ideal para el puesto. Se llama Mirai. Era ninja, pero perdió una mano en combate y tuvo que retirarse. Sabe algo de ninjutsu médico, pero, bueno, no ha sido el mismo desde su lesión. Aya parecía algo inquieta. Mirai era el esposo de su amiga y, a pesar de haber recibido una indemnización por su lesión, esta no había durado mucho. Incapaz de trabajar, había caído en una depresión, avergonzado de depender del apoyo de su esposa. Cain pensó un momento. Si sabe ninjutsu médico, podría ser útil. Dile que le pagarán lo mismo que a ti y pregúntale si le interesa unirse a nosotros. Aya sonrió, visiblemente aliviada. Gracias, jefe. Hablaré con él enseguida. Bien. También necesitaremos 2 personas más para el trabajo físico, pero asegúrate de que sean de confianza. No quiero a nadie que robe ni que descuide el trabajo. Entendido. No te defraudaré. Dicho esto, Aya salió a buscar a Mira y a los demás posibles empleados. Cain, mientras tanto, se ocupó del inventario y las transacciones con los clientes mientras Aya estaba ausente. Cain sabía que no podía quedarse en Konoha para siempre. Una vez que la guerra amainara, sus planes lo llevarían más allá de los muros de la aldea. Su objetivo era establecerse en el país del fuego y luego expandir lentamente su influencia a los países vecinos más pequeños. La medicina y la alimentación eran industrias rentables, pero tenían sus límites, especialmente con el monopolio de Konoha sobre la medicina por el momento. La industria del entretenimiento, quizás valga la pena explorarla, reflexionó Cain en voz alta. Recordó cuánto dinero había ganado Jiraiya escribiendo algunas novelas populares. Detrás de Cain se escondía todo un mundo de historias que aún no se habían presentado. Si jugaba bien sus cartas, podría impulsar un renacimiento cultural en el mundo ninja. Ya había traído consigo 10 novelas, suficientes para iniciar una pequeña revolución en el entretenimiento. Si las introducía poco a poco, permitiendo que la demanda creciera, podría ser un negocio secundario lucrativo. A ver qué pasa, pensó con una sonrisa burlona, imaginando ya las posibilidades. Con el control tanto de los bienes como de la cultura, podría influir gradualmente en la opinión pública del mundo ninja, paso a paso. Chapter 16. C16. Sí, has vuelto. ¿Qué te parece si vamos a tomar algo esta noche? Preguntó Tsunade desde la entrada mientras el cielo oscurecía. Había pasado por la tienda de Cain y lo encontró supervisando a unos trabajadores que empaquetaban cosas en la tienda de al lado. Lo saludó con una sonrisa amable. Cain negó con la cabeza cortésmente. No hace falta, Tsunade-san. Sigo ocupado organizando mi casa y creo que no tengo mucho tiempo esta noche. Justo cuando terminó de hablar, Aya, la encargada de la tienda, se adelantó. Tras una leve reverencia, interrumpió respetuosamente la conversación. Si se refieren a limpiar el jardín donde vive Cain-san, déjenmelo a mí. Sé dónde comprar artículos para el hogar y cómo organizarlos rápidamente. Cain reprimió un suspiro. Aunque las intenciones de Aya eran buenas, ella lo había malinterpretado por completo. Él había estado buscando una excusa para no salir, y ahora, sin querer, ella lo había acorralado. Tsunade ya lo había rastreado esa noche. Sin duda, alguien le había dado el soplo, y Cain tenía una idea bastante clara de quién podría haber sido.
Tsunade rió entre dientes, acercándose y dándole una palmadita en el hombro a Kain. Aya tiene razón. Deberías venir conmigo. Resignado, Kain asintió. De acuerdo. Dejo mi puesto en sus competentes manos, gerente Aya. Le entregó a Aya algo de dinero para compras y artículos de limpieza antes de girarse para seguir a Tsunade. Era conocida por dos cosas: su amor por el juego y su pasión por la bebida. Parecía que estaba decidida a disfrutar de esta última esa noche. Aya los vio irse, algo complácida. Es la primera vez que Kain-san me llama gerente Aya. Quizá reconozca mis habilidades, pensó. Con eso en mente, regresó a la tienda, planeando reclutar a alguien más para que ayudara a ordenar la vivienda de Kain. Aunque el espacio ya estaba limpio, carecía de muebles adecuados. En el izakaya, Tsunade pidió sin esfuerzo unas botellas de sake y varios platos de brochetas. Kain, en cambio, optó por lo sencillo. Pidió té y un tazón de fideos, con un hambre atroz. Como no podía comer en casa, pensó que bien podría tomar algo contundente. Cuando llegó el sake, Tsunade le ofreció una copa, pero Kain la rechazó cortésmente. Ella refunfuñó algo sobre su aburrimiento y se bebió unas copas ella sola. Tsunade-san, empezó Kain tras probar unos cuantos fideos, nos conocemos desde hace tiempo. ¿Por qué no me cuentas por qué estás aquí? La cara de Tsunade estaba ligeramente sonrojada, probablemente por el alcohol. ¿Ya lo resolviste?, dijo arrastrando las palabras. Como ya me has descubierto, no perderé tiempo. Konoha necesita otro lote de medicinas, Kain-san. Esta vez, necesitamos muchas más. Kain hizo una pausa. Había anticipado que Konoha podría recurrir a él de nuevo, dado el flujo constante de ninjas heridos del campo de batalla. Los suministros escaseaban constantemente, especialmente con el conflicto en curso en el país de la hierba, y ahora los enfrentamientos con otras aldeas se intensificaban de nuevo. Aunque la guerra en el país de la lluvia prácticamente había terminado, las tensiones con los shinobi de la nube y Kirigakure aumentaban, creando una nueva demanda de suministros médicos. Kain se reclinó en su silla y preguntó, ¿el mismo tipo y cantidad de medicinas que antes? ¿Es eso lo que quiere Konoha? Sí, confirmó Tsunade. Dudó un momento y añadió, esperamos que puedas vender todo el lote a Konoha. Kain la miró fijamente, presintiendo que había algo más. Pero Konoha anda con problemas económicos y no hay dinero para comprar medicinas ahora mismo, ¿verdad? Tsunade suspiró, poniendo los ojos en blanco mientras se servía otra copa de sake. De verdad que no puedo ocultarte nada, ¿verdad? No le resultaba fácil admitir los problemas económicos de la aldea, y negociar con Kain nunca había sido sencillo. Siempre era directo, y la última vez se había negado rotundamente a aceptar cualquier trato que no fuera claro. Entonces, ¿quieres que te dé la medicina a crédito?, preguntó Kain. Tsunade dejó su vaso y le dirigió una mirada suplicante. Sí. Sería posible. La expresión de Kain se endureció. Lo siento, Tsunade-san, pero no puedo extender crédito para medicinas. Si Konoha no tiene los fondos, estaría dispuesto a aceptar oro, joyas u otros objetos de valor a cambio. Tsunade hizo una mueca, sabiendo que eso era exactamente lo que temía. ¿Oro y joyas, eh? Tendré que preguntarle al Hokage sobre eso. Pero la aldea está pasando por una situación muy difícil ahora mismo. El daimyo no ha aportado fondos en bastante tiempo. Antes de que pudiera continuar, Kain levantó la mano para detenerla. Por favor, Tsunade-san, no compartas detalles confidenciales sobre la situación financiera de Konoha conmigo. Solo soy un hombre de negocios. El funcionamiento interno de la aldea no me incumbe. Tsunade parpadeó, dándose cuenta de que casi había dejado escapar demasiado con su ligero achispazo. Se disculpó en voz baja. Suelo perder el control de mi boca cuando he bebido demasiado. Tendré más cuidado. Por cierto, ¿cómo va Aya con el trabajo? ¿Le va bien? Ya le prometí que, cuando el negocio crezca, sus familiares tendrán prioridad para conseguir empleo. Gracias por eso, Kain. Sinceramente, el clan Senju ya no puede acogerlos, dijo Tsunade con alivio. Muchos de los miembros de su clan habían luchado con valentía en el campo de batalla, y los recursos del clan Senju estaban al límite. Que Kain les ofreciera trabajo fue una gran ayuda. Kain asintió. Hablando de expansión, si decido abrir tiendas en otras partes del País del Fuego, ¿se permitiría a gente como Aya salir de la aldea para ayudar? Por supuesto, respondió Tsunade con naturalidad. Algunos saben ninjutsu, pero no son ninjas de pleno derecho, así que pueden salir de la aldea sin restricciones. Kain sintió alivio. Tener gente de confianza como Aya y su familia trabajando para él, incluso fuera de Konoha, le daría más tranquilidad. Tras unos minutos más de conversación informal, Kain se disculpó y dejó que Tsunade disfrutara de su sake. Al día siguiente, Kain se puso en contacto con Aya para informarle sobre el progreso de la farmacia y comenzó a planear un viaje a la capital del País del Fuego. La capital contaba con la librería más grande de la región, y Kain confiaba en que las 10 novelas que había traído serían bien recibidas.
En un mundo asolado por la guerra y la incertidumbre, creía que la literatura, especialmente la de contenido entretenido e incluso subido de tono, ofrecería a la gente una vía de escape muy necesaria. Sin embargo, justo cuando Kain estaba a punto de abandonar Konoha, un ninja Anbu apareció frente a él. Señor Kain, el señor Hokage desea reunirse con usted, dijo la figura enmascarada. Chapter 17. C-17. Al llegar a la oficina del Hokage, Kain notó que además de Tsunade, también estaban presentes Hiruzen Sarutobi, Utatane Koharu y Mitokado Omura. Kain-san, me disculpo por la invitación repentina, pero tenemos un asunto importante que tratar, lo saludó Hiruzen Sarutobi con un tono cortés, a pesar de la urgencia de la situación. Los ninjas médicos de Konoha estaban dispersos, y la aldea dependía en gran medida de las medicinas que Kain proporcionaba. Sus medicinas habían demostrado aumentar la tasa de supervivencia de los heridos entre un 50 y un 60%, lo cual era crucial en la guerra en curso. Sin estas medicinas, la aldea corría el riesgo de sufrir mayores pérdidas. Los suministros de Kain se habían vuelto vitales para que Konoha mantuviera sus fuerzas y evitara numerosas bajas. Entiendo lo que quiere decir el tercer Hokage, respondió Kain. Sin embargo, no puedo ofrecer las medicinas a crédito. De hecho, tuve que pagar una gran suma por el último lote de suministros. Si no puedo recuperar esos fondos, no podré proporcionar más medicinas en el futuro, y quizás tengan que buscar otro proveedor. A Kain no le interesaba escuchar una explicación larga. Quería ir al grano. Para él, el crédito y el precio no eran negociables. Si accedía a relajar sus estándares ahora, sentaría un mal precedente. Las futuras negociaciones podrían complicarse fácilmente si se mostraba indulgente, y tenía claro que Konoha se aprovecharía de ello. Hiruzen suspiró para sus adentros, comprendiendo la postura del empresario. Intentaba sortear la delgada línea entre las dificultades financieras de Konoha y la firmeza de Kain. Aún así, el tercer Hokage forzó una sonrisa y preguntó: «Entonces, ¿qué tipo de garantía aceptarías?» Era evidente que Konoha no tenía la sartén por el mango en esta situación. Necesitaban a Kain más que él a ellos, pero Hiruzen no podía permitirse que esas medicinas se escaparan a otra aldea. A pesar de sus numerosos intentos, el Anbu de Hiruzen no había logrado descubrir cómo Kain las estaba contrabandeando. Seguía siendo un misterio. Estoy dispuesto a aceptar diversas garantías, comenzó Kain, incluyendo joyas, jade, adornos de oro o incluso utensilios de varios cientos de años. Sin embargo, el poder de fijar el precio sigue siendo mío, y les aseguro que no los infravaloraré deliberadamente. En cuanto Kain mencionó que fijaba sus propios precios, la expresión de Utatane Koharu se agrió. Había intentado inflar el valor de algunas casas en una transacción anterior, y supuso que Kain la estaba retando sutilmente. Alternativamente, puedes ofrecerme protección, continuó Kain. Voy a la capital del País del Fuego para unas negociaciones comerciales, y me vendrían bien algunos guardias. Aunque Kain llevaba armas de fuego en su mochila para protegerse, sabía que no serían suficientes si se enfrentaba a un ataque de nivel Chunin. Necesitaba ninjas expertos para garantizar su seguridad. Mitokado Omura, quien había permanecido en silencio hasta ahora, preguntó de repente: ¿aceptarías pergaminos de ninjutsu como garantía? Konoha tiene una vasta colección. ¿Pergaminos de ninjutsu? Kain negó con la cabeza. No, anciano Omura. No soy un ninja. Los pergaminos de ninjutsu no tienen ningún valor para mí. Una novela superventas sería mucho más atractiva. Con eso, Mitokado Omura pareció aceptar la posición de Kain y se quedó en silencio. Tras este intercambio, Hiruzen Sarutobi asintió. Muy bien, Kain-san. Konoha requerirá la misma cantidad de medicina que antes. Le enviaremos una lista de materiales para que la revise. Kain accedió, y un agente Anbu lo escoltó fuera del edificio del Hokage. Las medicinas estaban guardadas en el almacén detrás de la tienda de alimentos de Kain, listas para ser distribuidas entre la farmacia y las necesidades inmediatas de Konoha. Esa misma tarde, después de comer, Kain fue convocado de nuevo al edificio del Hokage. Sin embargo, esta vez no lo llevaron a la oficina de Hiruzen. En cambio, los Anbu lo condujeron a otra casa, donde solo estaba Mitokado Omura. Kain-san, aquí está la lista de garantías para esta transacción, dijo Omura, entregándole a Kain un inventario detallado y señalando una caja sobre la mesa. La caja contenía 40 kilogramos de oro, 100 piezas de joyería, una caja aparte con accesorios y más de 30 utensilios antiguos. Kain examinó los objetos con atención. Algunos utensilios antiguos estaban dispuestos de forma más informal, lo que indicaba claramente que habían pasado de generación en generación. Mitokado Omura lo confirmó, explicando que eran contribuciones del clan Senju, con al menos 500 años de antigüedad. Estas antigüedades tenían un largo legado, pero en su mayoría no tenían mucho valor para Kain. Sin embargo, se dio cuenta de que, con el marketing adecuado, podría presentarlas como tesoros culturales y obtener considerables ganancias. Kain inspeccionó las joyas y las gemas.
La mayoría parecían legítimas, aunque algunas presentaban grietas visibles o eran de mala calidad, por lo que las rechazó de inmediato. Esto avergonzó a Mitokado Omura, quien maldijo en silencio a Utatane Koharu por incluirlas. Finalmente, Kain abrió la caja de accesorios, la mayoría de los cuales parecían auténticos. Pero al recoger dos piezas que aún tenían rastros de sangre seca, se detuvo. Estos objetos probablemente fueron saqueados por la división raíz, y Mitokado Omura, al percibir la reacción de Kain, desvió rápidamente la mirada, fingiendo notar algo extraño en las esquinas de la habitación. La situación era clara. La división de Danzo había estado involucrada en actividades ilícitas. Aparte de lo que he reservado, esto parece aceptable, anciano Omura, dijo finalmente Kain, cerrando la caja. Mitokado Omura asintió. Los artículos rechazados restantes probablemente se usarían para saldar deudas de vivienda. Después de todo, Konoha tenía muchas casas, sobre todo con la expansión de la aldea. Lo siguiente que vamos a discutir son las tareas encomendadas, le recordó Kain. Por supuesto, respondió Mitokado Omura. Necesitaremos que el equipo de la misión nos brinde una evaluación más detallada. Hiruzen Sarutobi podía permitir cierta flexibilidad en cuanto al intercambio de objetos, pero las misiones eran la reputación de Konoha lo que estaba en juego. Ni Sarutobi ni Mitokado Omura tolerarían ninguna manipulación cuando se tratara de la credibilidad de la aldea. Chapter 18. C18. Las misiones de Konoha se clasifican en 5 niveles. D, C, B, A y S. Las tareas de nivel A y S son extremadamente difíciles, suelen involucrar asuntos delicados relacionados con otras naciones y suelen requerir al menos un nivel de experiencia Chunin para completarlas. Por lo tanto, individuos o entidades comunes rara vez tienen la autoridad para asignar tales misiones, a menos que ocupen puestos de alto rango, como el daimyo del País del Fuego o funcionarios de influencia similar. Estas figuras, debido a su gran influencia en Konoha, pueden encargar misiones de nivel A o S, pero para la gente común, lo máximo que pueden solicitar es una tarea de nivel B. La próxima misión de Kain se evaluó como una tarea de nivel B, principalmente debido a los peligros inherentes a viajar por la Tierra del Fuego. La probabilidad de encontrarse con ninjas errantes, samuráis rebeldes y bandidos después de la guerra era alta. El conflicto inevitablemente genera estos grupos, y el viaje de Kain podría exponerlo a tales amenazas. Dado que la misión de Kain tomaría mucho tiempo, el equipo de la misión en Konoha fijó la recompensa en 200.000 ryo. 2 equipos, cada uno liderado por un Chunin, acompañarían a Kain en su viaje a partir del día siguiente. Sin embargo, esta sola misión no fue suficiente para saldar la deuda médica que Konoha tenía con Kain. Necesitaría encargar varias misiones más como esta para equilibrar la balanza. Kain planeaba regresar a su tienda para informar a Aya sobre su inminente partida. Ella sería responsable de administrar las 2 tiendas en Konoha durante su ausencia. Afortunadamente, las tiendas no enfrentaban grandes desafíos en ese momento, aparte de tareas rutinarias como reponer mercancía y llevar la contabilidad. Habían contratado a 8 empleados para ayudar a que las tiendas funcionaran sin problemas. Al entrar a la tienda, Kain vio a varios estudiantes de la Academia Ninja comprando. Aya, hay visitas ahora mismo. Hablamos luego, dijo antes de dirigirse a las habitaciones en el patio trasero. Poco después, Kain oyó que alguien se acercaba a la puerta. Suponiendo que era Aya, dijo: «Pasa, Aya». Sin embargo, para su sorpresa, no fue Aya quien entró, sino una chica pelirroja y de cara redonda, Uzumaki Kusina. Parecía algo nerviosa al entrar. «Oh, tú eres, Kusina, ¿verdad?», preguntó Kain, fingiendo recordar su nombre tras pensarlo un instante. «Si vienes a comprar algo, por favor, ve a la entrada de la tienda. Esta es mi sala privada». Avergonzada, Kusina hizo una reverencia y se disculpó. «Lo siento, jefe, pero en realidad quería preguntarle algo». Kain esperó unos instantes, esperando que se diera cuenta de su error y se fuera. Sin embargo, tras unos segundos de incómodo silencio, se dio cuenta de que no se iría a ninguna parte. Con un suspiro de resignación, se levantó y dijo: «De acuerdo, entra y siéntate. Haré un té». «Gracias, jefe», respondió Kusina, tomando asiento y mirando con curiosidad el espacio vital de Kain mientras esperaba. Kain sirvió el té y, ansioso por resolver la situación rápidamente, preguntó: «Entonces, Kusina, ¿en qué necesitabas mi ayuda?». Kusina, con aspecto esperanzado, dijo: «Jefe, los chocolates que vende son muy populares. Esperaba reservar algunos para mí». Resultó que había acudido al área privada de Kain porque la tienda estaba demasiado llena antes y no había podido conseguir ninguno de los chocolates antes de que se agotaran. ¿Ya se agotaron? No sabía que el negocio iba tan bien, reflexionó Kain en voz alta. Se le ocurrió que podría aprovechar la creciente demanda abriendo una fábrica de dulces en el mundo ninja. Que él supiera, no había ningún dulce especialmente famoso en este mundo. Los dulces más icónicos de Konoha eran el dango y los dumplings de Anko, en gran parte gracias a la recomendación de alguien.
Considerando su monopolio en postres como chocolates y piruletas, Cain se dio cuenta del inmenso potencial en este mercado sin explotar. En el mercado estadounidense, los dulces generaban miles de millones de dólares en ingresos. Si lograba replicar, aunque fuera una fracción de ese éxito en el país del fuego, Cain podría dominar la industria de la confitería en pocos años. Esta idea le dio pie a un nuevo plan de negocios: buscar ubicaciones adecuadas para abrir una fábrica tras dejar Konoha. ¿Jefe? ¿Jefe? La voz de Kusina interrumpió sus pensamientos y Cain salió de su ensoñación. Disculpa, me distraje un poco, se disculpó Cain. Mencionaste que querías reservar. ¿Cuántos chocolates quieres pedir? Kusina pensó por un momento y luego respondió: 100. De acuerdo, 100 chocolates serán 20.000 yo. Además, te daré las 20 piezas extra que te prometí la última vez, así que en total serán 120, dijo Cain asintiendo. Luego añadió: pero no lo olvides. Si comes demasiado chocolate, subirás de peso, así que asegúrate de compensarlo con suficiente ejercicio. Así es, asintió Kusina con entusiasmo, sin importarle en absoluto la advertencia sobre el peso. Recordó lo rápido que se había comido los 30 chocolates que compró la última vez, e incluso Tsunade y Naoaki habían cogido algunos de su reserva. Con su intenso entrenamiento diario, Kusina no sentía remordimientos por darse el gusto con su dulce favorito después de un duro día de trabajo. Está bien, asegúrate de pagarle a Aya en el mostrador cuando te vayas, y te avisaré tan pronto como llegue el próximo lote de postres, dijo Cain, preparándose mentalmente para terminar la conversación. Kusina parpadeó sorprendida. ¿Quieres decir que todavía tengo que pagar? Por supuesto. Respondió Cain con una ceja levantada. Una reserva sigue siendo una compra. Hay que dejar al menos un depósito. Al ver la sorpresa en el rostro de Kusina, Cain preguntó con sospecha: ¿no tienes el dinero, verdad? Claro que sí, declaró Kusina, pero su tono de culpa la delató. Sin esperar respuesta, se levantó rápidamente y salió, probablemente para buscar dinero para pagar su pedido. Mientras Cain la veía marcharse, reflexionó sobre cómo el primer lote de chocolates apenas había cobrado popularidad, pero ahora, sus productos eran objeto de un frenesí. Los clientes de ese día eran en su mayoría estudiantes de la Academia Ninja, un grupo demográfico que podía permitirse los costosos bocadillos gracias a su capacidad para ganar dinero con misiones sencillas de nivel D. Incluso el genin más joven podía completar fácilmente 3 misiones de ese tipo en un día, ganando entre 500 y 10.000 rios por tarea. El mundo ninja era verdaderamente una tierra de oportunidades, con vastos mercados subdesarrollados. Cain albergaba planes para expandir su negocio. En los próximos 3 a 5 años, estaba decidido a establecer un imperio empresarial tan influyente que pudiera influir en la toma de decisiones en la aldea de Konoha. Sin embargo, su objetivo final era usar este poder para extender su influencia al mundo Marvel. Tras explicarle a Aya sus planes de partida, Cain se preparó para el viaje. La misión incluía 2 equipos de ninjas de Konoha, compuestos por 2 Chunin y 4 genin. Dado que Konoha aún estaba en plena guerra, los equipos ninja eran más pequeños de lo habitual, con un Chunin al frente de 2 genin. Aún así, con 6 ninjas en total, Cain se sentía seguro durante el viaje a través del País del Fuego. Además de los guardias ninja, también había un cochero. Cain había comprado 2 carruajes para el viaje, uno para transportar provisiones y el otro, un modelo más lujoso, para su uso personal. Este último era lo suficientemente espacioso como para permitirle viajar cómodamente e incluso dormir profundamente por la noche. Una vez que todo estuvo listo, Cain partió desde la aldea de Konoha. Chapter 19. C19. Vale, qué buen libro. Exclamó emocionado el dueño de la librería Lichun, ubicada en la capital del País del Fuego, al terminar de leer el manuscrito que Cain le había dado. El manuscrito lo absorbió tanto que no pudo apartarse hasta llegar al final del primer volumen. Al darse cuenta de que se había dejado llevar por la historia, el dueño, Mickey, recuperó la compostura y le sonrió tímidamente a Cain. Después de un momento, todavía intrigado por el manuscrito, Mickey no pudo resistirse a preguntar: Cain-san, ¿hay algo más en este libro? ¿Quizás una secuela? Cain, percibiendo el entusiasmo del dueño, respondió con seguridad: por supuesto, toda la novela está completa. Pero Mickey-san, ¿no deberíamos hablar de negocios primero? Cain confiaba plenamente en el potencial de sus novelas. El panorama literario del mundo ninja era, en el mejor de los casos, inhóspito. Antes de llegar a la librería Lichun, Cain había examinado varios bestsellers, solo para encontrarlos mediocres y poco atractivos. Eran predecibles, llenos de moralismo excesivo y, en general, carecían de los elementos emocionantes que conforman una historia cautivadora. Por ello, Cain sabía que sus libros, provenientes de otro mundo, tenían el potencial de convertirse en éxitos instantáneos. Claro, hablemos de negocios, dijo Mickey con una sonrisa. Con tu nivel de escritura, Cain-san, puedo ofrecerte el 20% de las ganancias. Sin embargo, Cain negó con la cabeza, interrumpiendo a Mickey.
Miki-san, esta oferta me parece un poco ingenua. Antes de venir, eché un vistazo a los llamados bestsellers de su tienda. Francamente, no se comparan con lo que yo ofrezco. Además, tengo 2 novelas más del mismo calibre que la que acaba de leer. Si esta es su mejor oferta, me temo que tendré que despedirme. Espera. Intervino Miki rápidamente, alarmada ante la perspectiva de perder una oportunidad tan valiosa. Kain-san, dijiste que tienes 2 novelas más de igual calidad. ¿Podría echarles un vistazo? Por supuesto, respondió Kain, pero te aconsejo que no los leas todos a la vez. Si no, no tendrás tiempo de trabajar. Dicho esto, Kain sacó 2 manuscritos más de su mochila y se los entregó a Miki. Incapaz de contener su curiosidad, Miki comenzó a leer con entusiasmo el primer manuscrito. No tardó mucho en quedar completamente absorto en la historia, igual que con el primer libro. Miki no era un librero cualquiera. Se enorgullecía de su capacidad para reconocer la buena literatura, y su instinto le decía que estos manuscritos eran especiales. Tras unos minutos, Kain se aclaró la garganta, sacando a Miki de su ensoñación. Avergonzado, Miki rió entre dientes y tomó el último manuscrito para leer. Al terminar, se quedó sin aliento, tanto por las cautivadoras narraciones como por darse cuenta de que había encontrado 3 minas de oro. Te ofrezco el 37% de las ganancias, Kain-san, dijo Miki, ahora con expresión seria. Es la oferta más alta que encontrarás en el mundo ninja. Te lo garantizo. Kain sonrió, sabiendo que había conseguido el mejor trato. Trato hecho, Miki-san. Una vez firmado el contrato, te entregaré los 3 primeros volúmenes de cada novela. Miki y Kain redactaron y firmaron rápidamente un contrato. Fiel a su palabra, Kain entregó los manuscritos de los 3 primeros volúmenes de cada novela. También sugirió que Miki considerara abrir una sucursal en Konoha, ya que representaba un importante mercado sin explotar. Hirai ya había ganado cientos de millones con tan solo 3 libros, y Kain no veía ninguna razón por la que no pudiera repetir ese éxito. Con un mínimo esfuerzo, podía generar un flujo continuo de ingresos. Tras cerrar el trato con la librería Lichun, Kain decidió explorar la capital del País del Fuego. La ciudad era mucho más próspera que Konoha, con una población que eclipsaba a la de la aldea oculta. Acompañado por 2 equipos de shinobi de Konoha como guardias, Kain se deleitó con la mejor gastronomía y el mejor entretenimiento de la ciudad. Aunque el líder del equipo, un Chunin, inicialmente rechazó la oferta de Kain de acompañarlo a comer, Kain y los 4 genin del grupo lograron persuadirlo. Le aseguraron que, mientras evitara el alcohol y mantuviera la compostura, no violaría el protocolo shinobi. Después de todo, estaban en la capital del País del Fuego, un lugar relativamente seguro. Su camaradería, impulsada por la buena comida y la compañía, aseguró que cuando regresaran a Konoha, el informe de los shinobi sobre la misión de Kain fuera favorable, incluso ligeramente embellecido a su favor. Durante 2 días, Kain recorrió la capital del País del Fuego, recopilando información sobre la economía y el desarrollo de la región. Concluyó que la economía del mundo ninja era prácticamente equivalente a la de la Tierra en la década de 1970. La industrialización apenas comenzaba y muchos bienes esenciales escaseaban. Sin embargo, los nobles y daimyos prestaron poca atención al crecimiento industrial, lo que le brindó a Kain amplias oportunidades para establecerse. La fábrica de postres fue solo su primer paso. A continuación, Kain planeó controlar la producción de alimentos y la mano de obra. Una vez que acumulara suficientes recursos en el País del Fuego, expandiría su influencia a naciones más pequeñas y menos estables sin aldeas ninja fuertes. Estos países serían fáciles de dominar, lo que le brindaría a Kain la oportunidad de acumular poder político y económico sin esfuerzo. Tras dejar la capital, Kain visitó varios pueblos prósperos del País del Fuego, tomando notas por el camino. Finalmente, se estableció en un pueblo cerca de Konoha para establecer su fábrica de postres. Estaba lo suficientemente cerca de la aldea oculta como para garantizar su seguridad, pero lo suficientemente lejos como para evitar la atención innecesaria. Además, la población civil local proporcionaría una fuente constante de mano de obra. Para gestionar la fábrica, Kain planeaba reclutar a más personas de la familia Senju, al igual que Aya. La reputación y los valores de la familia garantizarían que su negocio estuviera en buenas manos. Solo faltaba capacitar a los nuevos empleados en las habilidades profesionales necesarias. Kain se dedicó de inmediato a adquirir terrenos para la fábrica. Se reunió con funcionarios del País del Fuego, contrató un equipo de construcción y mandó construir un gran taller y almacén según sus especificaciones. La inversión inicial le costó varios millones de ríos, pero el terreno, la fábrica y el almacén fueron solo el principio. Kain aún necesitaba adquirir equipo de producción especializado, del que el mundo ninja aún no disponía. Para ello, planeó regresar al mundo Marvel, donde podría comprar maquinaria anticuada pero funcional a un precio mucho menor. Mientras tanto, organizó el cultivo de árboles de cacao cerca de la fábrica, asegurando un suministro local de materias primas para su producción de postres. Tras pasar 3 días más supervisando la construcción de su fábrica, Kain regresó a Konoha.
Para entonces, la construcción estaba casi terminada y ya había sentado las bases para su siguiente gran aventura. Chapter 20. C20. Jefe, has vuelto. Aya saludó a Kain con una sonrisa al verlo regresar. Siguiéndolo de cerca, venía otra persona, a la que le faltaba un brazo, Mirai. Hacía tiempo que Kain había dejado Konoha, y durante su ausencia, la farmacia Kain había abierto sus puertas. Mirai, quien se había formado en ninjutsu médico, se incorporó al personal poco después de su apertura. Sí, he vuelto, respondió Kain, y luego se volvió hacia Mirai. Cuento contigo para la farmacia Kain. Tener un gerente que sabe ninjutsu médico me tranquiliza mucho. Mirai se conmovió con las palabras de Kain. A pesar de su discapacidad, Kain le confió importantes responsabilidades, lo que lo hizo sentir valorado. Saludó rápidamente y dijo, no se preocupe, jefe. Trabajaré duro. Kain asintió con aprobación y entró en la tienda para revisar los informes de ventas recientes. Las ventas de refrigerios se mantuvieron fuertes, reafirmando la antigua creencia de que los niños y las mujeres son quienes más gastan. Una vez que la fábrica de postres abriera, los postres de Kain podrían distribuirse por todo el país del fuego. Aunque otros alimentos se vendían razonablemente bien, Kain notó que la demanda había tocado techo. La población ninja de Konoha tenía sus propias cadenas de suministro establecidas, y la mayoría de los clientes que compraban en la tienda de Kain eran civiles, un grupo no especialmente numeroso. De ahora en adelante, Kain decidió dejar de vender comida desde su mochila espacial. Aunque la comida estadounidense era barata, importarla y venderla con la mochila no valía la pena. En cambio, planeó centrarse en revender comida en países más pequeños que pudieran generar mayores ganancias. Kain sonrió para sí mismo, notando que si bien podría adoptar un enfoque similar al del famoso Kado al dominar países pequeños, no era lo suficientemente tonto como para correr la misma suerte. Jefe, Kusina mencionó que le permitiste reservar postres, informó Aya, sacando a Kain de sus pensamientos. Después de que otros se enteraran, mucha gente empezó a hacer lo mismo. Aquí está la lista de reservas y el total de pedidos. Aya le entregó la lista a Kain. Tras hojearla, arqueó una ceja. ¿Más de 80 personas? Son más de 3 millones de ryo. No sabía que en Konoha hubiera tanta gente interesada en los postres. Aya asintió y agregó. Sí, incluso algunos ninjas han hecho reservas. Muchos de ellos han desarrollado un gusto por el chocolate, incluso yo. Se aclaró la garganta, avergonzada de admitir que había comprado algunos a escondidas para ella y sus hijos. Los postres estaban tan deliciosos que fue difícil resistirse a darse un gusto. Ya veo, dijo Kain con una risita. Yo me encargo. Por ahora, tengo algo más que pedirte. El rostro de Aya se puso serio mientras Kain continuaba. Necesito que te hagas cargo de un negocio fuera de Konoha por mí. Tendrás que dejar la tienda en manos de otra persona y quiero que reclutes más personal. Kain se refería a la fábrica de postres de la ciudad. Era crucial contar con alguien de confianza para supervisar sus operaciones, y aunque Kain no conocía a Aya desde hacía mucho tiempo, ella había demostrado ser confiable y honesta. La única persona a la que podía confiarle este trabajo era ella. Aya reflexionó un momento antes de asentir con decisión. Lo entiendo, jefe. Mucha gente del clan Senju no tiene mucho que hacer. Si hay trabajo para ellos, seguro que estarán dispuestos a ayudar. Kain sonrió. Bien. Te encargarás de la contratación. El salario es de 80.000 ryos al mes, casi lo mismo que varias misiones de rango de alta calidad. Los ojos de Aya se abrieron de par en par ante la generosa oferta, pero se recompuso rápidamente. Kain continuó. Aunque la ciudad no está lejos de Konoha, pueden ocurrir accidentes. Ten cuidado cuando vayas, y reclutaré algunos guardias para proteger la fábrica. Aya sonrió, agradecida por la preocupación. No se preocupe, jefe. Estaremos a salvo. Después de todo, sabemos algo de ninjutsu básico. Puede que el clan Senju ya no sea lo que era, pero aún podemos arreglárnosla solos. Esta generación actual del clan Senju aún conservaba el sentido del deber de proteger Konoha. Aya, por ejemplo, planeaba enviar a su hijo a la Academia Ninja cuando cumpliera 6 años. Mientras tanto, como muchos otros padres Senju, se encargaba personalmente del entrenamiento previo a la academia de su hijo. Kain rió entre dientes. Los subestimé a todos. Bueno, qué bien. Los llevaré yo mismo a la ciudad. Además de ustedes, se unirán 8 más. Pueden elegir el equipo ustedes mismos. Confío en su criterio. Aya sonrió agradecida. Gracias, jefe. No te decepcionaré. Con una responsabilidad aún mayor, Aya estaba decidida a demostrar que era digna de la confianza de Kain. Sin él, ella y muchos de sus familiares seguirían luchando por encontrar un trabajo estable y bien remunerado. Una vez que Aya reunió al equipo, Kain planeó llevarlos a la ciudad para comenzar a trabajar en la fábrica de postres. 4 miembros del personal gestionarían las operaciones de la fábrica, mientras que los 5 restantes supervisarían las plantaciones de cacao.
El terreno alrededor de la ciudad no era ideal para el cultivo de cacao, pero por ahora sería suficiente. Cain tenía planes más ambiciosos para el futuro. Expandir su influencia a la tierra del té, mucho más adecuada para el cultivo de cacao. Mientras gestionaba su creciente negocio, Cain también vigilaba de cerca la inminente Segunda Guerra Mundial Shinobi. Recientemente, muchos ninjas habían regresado a Konoha, especialmente aquellos del campo de batalla del País de la Lluvia. Tras la rendición de los shinobi de la lluvia, los shinobi de la arena no tardaron en seguir su ejemplo, retirándose a sus fronteras y marcando el fin del conflicto. A pesar de la retirada, los shinobi de la arena distaban de cooperar plenamente. Aún no habían firmado el tratado de paz propuesto por Konoha, probablemente porque los términos, en gran medida influenciados por la facción belicista de Danzo, eran altamente explotadores. Aunque Konoha había mostrado indulgencia con los shinobi de la lluvia, buscaban obtener una compensación de los shinobi de la arena. Mientras el campo de batalla parecía calmarse, Cain escuchó un tema repetidamente entre los ninjas que regresaban: el aterrador Hinchkriki desatado por los shinobi de la arena. Aunque nadie mencionó su nombre explícitamente, Cain dedujo por sus descripciones que se referían a Shukaku, la bestia de una cola. El jutsu estilo viento de Shukaku, descrito como un desastre natural en sí mismo, se extendió rápidamente entre las filas de Konoha. Afortunadamente, Danzo y Orochimaru habían encontrado la manera de contrarrestar a la bestia. De lo contrario, las fuerzas de Konoha habrían sufrido pérdidas devastadoras. Sin embargo, Cain sabía que este nivel de conflicto estaba fuera de su alcance. Su objetivo seguía siendo claro: expandir su base de poder lo más rápido posible. Los ninjas eran un grupo extraño, reflexionó Cain. Aunque muchos poseían un poder extraordinario, seguían atados a la identidad de ninjas, sirvientes de los poderosos y ricos. Incluso una figura como Madara Uchiha casi había escapado a este destino, solo para ser derrotado por el poder de Hashirama Senju. Por ahora, las ambiciones de Cain tendrían que latentes. Aún quedaba mucho trabajo por hacer para expandir su negocio y sentar las bases de sus proyectos futuros.